Para esta entrevista de la semana, donde hablaremos de la importancia de las obras entregadas en Cartago para mitigar riesgos de desastres invernales, invitamos al ingeniero Alejandro Martínez de la Dirección de Gestión Ambiental de la CBC. Ingeniero, un gusto tenerlo aquí en el informativo CBC, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, contento además porque de verdad son muy buenas obras para Cartago y hoy vamos a explicar de qué se trata. Claro. Hablemos un poquito, para aquellos que no entienden, digamos, y para los que no conocen conceptos. En términos generales, ¿qué es un colector? ¿Qué se busca con él? Un colector es una estructura encargada de recibir y transportar las aguas, ya sean de escorrentía superficial, aguas residuales, esto con el fin de garantizar el drenaje de un área determinada. En este caso, para las obras que se implementaron en el municipio de Cartago, este colector atiende los sectores de la carrera cuarta y calle sexta. Claro, ¿y qué pasaba, digamos, con Cartago? Originalmente, estos colectores descargan a flujo libre, es decir, por encima del nivel medio del cauce del río La Vieja. Cuando se presentan fuertes precipitaciones, estos niveles se incrementan y se presentan por encima del nivel del colector. Lo ponen a trabajar en condición sumergida, lo cual genera un fenómeno que se llama reflujo, que es el retorno de estas aguas a través de los colectores, inundando las áreas urbanas del municipio de Cartago. A mí me gustó mucho como conversábamos ahora antes del programa y usted me explicaba, es como digamos un tubo que va al río, ¿no? El agua va al río. Sí, digamos, estos colectores descargan al río. El río normalmente tiene una condición en caudales medios por debajo de este colector. Cuando se presentan las fuertes precipitaciones, el nivel sube y el colector empieza a trabajar en condición sumergida. Es decir, el agua del río ingresa al colector y se devuelve, generando el proceso inverso para el cual fue diseñado. Esto genera inundaciones en las áreas urbanas del municipio de Cartago. Entonces, para eso el colector, y digamos, se amplía el espacio. Lo que se hizo con esta intervención fue colocar un colector de un diámetro de 1,90, es decir, una persona de estatura promedio puede caminar tranquilamente al interior de esta tubería. Esta tubería lo que hace con este volumen es que lo almacena por un corto periodo de tiempo y en complemento a ello se construyó una estructura en concreto, un tanque de almacenamiento de aproximadamente unos 500 metros cúbicos que puede almacenar el agua, mitigando el efecto de que se pueda presentar las inundaciones en el área ya urbana del municipio de Cartago. Esto se ve complementado con una compuerta de chapaleta que garantiza el sello hidráulico hermético para que las aguas del río La Vieja con niveles altos no ingresen al colector. Por eso hablamos y decimos durante nuestro programa la importancia de estas obras. Ahora hablemos justamente de la obra en el río La Vieja. ¿Qué es un enrocado? Para que el público sepa un poco y nos entienda. Un enrocado es una obra de acorazamiento sobre una orilla con el fin de poder restringir los procesos erosivos que se presentan sobre la misma. Básicamente es perfilar o acomodar un talud y disponer sobre él rocas de gran tamaño que generan una superficie macrorrugosa que induce procesos de sedimentación sobre los cuales se depositan sobre la roca y permite que el proceso erosivo se detenga. Ahí nosotros estamos justamente viendo imágenes, ingeniero, de ese enrocado. ¿Se pone eso y ahí crece vegetación? Básicamente, lo que busca el enrocado inicialmente es romper las líneas de corriente. Al romper las líneas de corriente pierde velocidad el agua y se precipita el material en suspensión que viene con la corriente. Estos son limos y arcillas que inducen un proceso de agradación y recuperación de la orilla. Claro, ¿qué venía ocurriendo en Cartago justamente? En ausencia de este tipo de obras, digamos, básicamente el tramo más crítico es el del sector de Guayacanes. Ese sector es una curva externa del río La Vieja, sobre la cual golpea de manera directa la corriente de este cauce. En ese sentido, se había presentado una pérdida significativa de la orilla. Tenemos retrocesos en algunos puntos de más de 5 metros con el colapso de infraestructura de servicios públicos y alcanzando a tener impacto sobre las obras de control de inundaciones. Muy buenas obras, ingeniero, y sin embargo había personas que se oponían a ellas. Sí, digamos, en un comienzo, digamos, hubo inquietudes por parte de la comunidad.
respecto a la intervención, porque como mencionábamos anteriormente, para poder ejecutar las obras se debe realizar un perfilado sobre el barranco, es decir, esos barrancos por el mismo proceso erosivo y lo encañonado del cauce en ese punto eran barrancos verticales. Los barrancos verticales tenían algunas especies vegetales en superficie y había que perfilar ese barranco con una pendiente de unos 5:1. Esos son más o menos unos 34 grados. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar el ángulo de reposo y que las rocas que se dispusieran sobre esa superficie no rodaran hacia el fondo del río y que conservaran su condición estática. Al hacer este tipo de intervención se vio afectada la vegetación que hay en la parte superior. Hubo que hacer un aprovechamiento forestal. Digamos, algunas personas tenían inquietudes al respecto. Lo que se hizo en coordinación, pues la Dirección de Gestión Ambiental de la CBC con la Dirección Ambiental Regional Norte, el equipo del contratista y la interventoría, fue labores de socialización y de educación ambiental para mostrarle los beneficios de las obras y que éstas no iban a quedar de manera definitiva en tal como se habían planteado, sino que había un proceso de reforestación para reponer estas especies vegetales. Claro. Ingeniero, ¿cuánto costaron las obras y digamos de dónde salen esos recursos? En cuanto a lo que tiene que ver con el colector de la calle Cuarta, la inversión fue cercana a los 4.700 millones de pesos. Para las obras del río La Vieja, la inversión fue de 9.300 millones, recursos que fueron apropiados por la CBC para invertir en el municipio de Cartago. Ingeniero Alejandro Martínez, de la Dirección de Gestión Ambiental de la CBC, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Por aquí lo esperamos nuevamente. Bueno. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver nuestro informativo en el canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.